Muy buenas tardes, muy feliz de que haya llegado el día. Estos son espacios de colaboración y de compartir experiencias que en lo personal me nutren muchísimo. Yo termino siempre aprendiendo más de lo que la gente aprende de lo que yo digo, y esto es real porque muchas veces se levantan preguntas que no siempre uno tiene a la mano. Entonces, son preguntas que yo creo que alimentan la siguiente presentación y así sucesivamente. Esto recoge de alguna forma el trabajo que me ha tocado dirigir, en el cual he contribuido como dijo la presentación, en la propia Red Nacional de Aprendizaje y Servicio, eh, y en las instituciones en las que me ha tocado también trabajar, la Universidad Alberto Hurtado, la Universidad Jesuita de Chile, y por otro lado la actual institución en la que estoy, donde me formé también, que es la Universidad Católica. Quiero compartir con ustedes unas láminas. Ustedes me dicen si se ve bien o no. Esta presentación tiene un título muy específico, que es Aprendizaje Servicio en Educación Superior. Imagino que también hay personas que no son parte de la educación superior, pero sin embargo, esto también les va a servir. Es una presentación que es bastante transversal en su contenido, y de la cual yo al menos la he estructurado en tres principios que suelo destacar y que trato de impregnar en presentaciones de estas características, que es mente, corazón y manos. ¿Sí? Yo aquí de verdad trato de volcar toda la energía posible para que ustedes puedan sacar lo mejor, lo que les sea útil. Eh, Vamos a tener harta interacción, yo espero que estén allí. Las cámaras apagadas muchas veces no nos dan señas si es que las personas están o no, así lo están viviendo seguramente ustedes con sus estudiantes, pero sé que están allí y sé que de alguna forma van a reaccionar a esta presentación. Vamos a tener momentos de interacción que me gustaría que las pudiéramos expresar en el chat, pero en principio mi mente, mi corazón y mis manos están puestas hoy con ustedes y ojalá poder entregar el máximo valor posible en esta presentación. Yo suelo partir con esta imagen, que es una imagen, eh, es una metáfora bastante interesante sobre una desigualdad que está presente en nuestra región. La región latinoamericana es la región con mayor desigualdad en el mundo, y si uno mira su propia realidad, la de los distintos países, Puerto Rico, Venezuela, Perú, Chile, en fin, cualquiera de los espacios de nuestra región, podemos ver que vivimos en una cancha absolutamente desigual. Vivimos en una cancha en la cual ni el mejor profesional, en este caso, si fuera el fútbol, ni el mejor futbolista del mundo, podría disputar un partido en esa cancha. Esta imagen muchas veces no la mostramos a nuestros estudiantes, no le mostramos que fuera de la sala de clases existe un mundo súper desigual. Hay algunos que provienen de esos espacios y sin duda que lo conocen, pero muchas otras personas no la conocen y pasan gran parte de su formación escolar y de educación superior encerrado entre cuatro paredes, absorbiendo mucho contenido, mucho conocimiento, que luego cuando salen a esta realidad seguramente tienen una dificultad enorme en poder aplicar lo que saben. Pero sobre todo, y yo creo que aquí va la primera reflexión que quiero compartir, hay una profunda desconexión entre las disciplinas a las cuales somos parte con los distintos desafíos y oportunidades que ofrece la sociedad. Y en esa desconexión, aquí hay una oportunidad importante de poder preguntarnos cuál es nuestro rol en esta sociedad. Quiero que hagamos un primer ejercicio, y es que puedan ingresar a este sitio menti.com. Ahí les va a pedir un código que es el que estoy proyectando ahora, también lo voy a anotar en el chat. Quiero hacer un ejercicio muy sencillo, que es poder hacer un par de preguntas en las cuales necesito con toda honestidad que lo puedan responder, por supuesto, y que de alguna forma esta presentación, hay partes que también la he hecho en cursos con estudiantes, con capacitaciones docentes, y me gusta traer a colación estas preguntas porque desde ahí también arranco parte de las reflexiones. Dejé en el chat puesto mente.com, ese es el sitio, y el código es 9867610. 9867610. Lo primero es que, y esto es algo que también es de la labor docente que debemos inculcar, es que
una de las necesidades fundamentales en este proceso de pandemia, de virtualidad, es preguntarnos cómo estamos, cómo llegamos a los espacios. Quiero que con toda honestidad puedan responder cómo llegan a esta presentación. Lo que estén sintiendo, en 2 palabras. Eh, Humanizar los espacios de docencia siempre ha sido clave para el éxito educativo, pero creo que hoy, más que nunca, se hace imperativo preguntarnos cómo estamos, cómo nos vamos. Eh, asumir, asumir esa condición también nos permite, de alguna manera, indagar emocionalmente cómo llegan quienes participan de estos espacios. No es lo mismo estar con un grupo de estudiantes que está desmotivado, que está cansado, que está abrumado, y otro grupo de estudiantes, como dice ahí, con ganas de aprender, ¿sí? Porque desde ese punto de arranque uno puede planificar y proyectar de distintas maneras la asignatura. No es apretar un play y uno comenzar a hablar, sino que es necesario arrancar con una pregunta que nos oriente. Yo soy parte también de un equipo docente de la Cátedra de Sustentabilidad de la UC, en la cual tenemos como uno de los principios fundamentales, 2 principios fundamentales dentro de varios, que es el hablar con intención y escuchar con atención. El hablar con intención es poner a disposición toda la energía posible para transmitir nuestros pensamientos, nuestras emociones, y el escuchar con atención es el ejercicio opuesto, es poner todos nuestros sentidos a disposición de la otra persona y comprender qué es lo que está diciendo, entender sin juicios alguno por qué está diciendo lo que está diciendo. Y con esa lógica es poder establecer un vínculo. También les pido a ustedes que al menos en este rato podamos tener esa interacción en la cual yo voy a tratar de hablar con la mayor intención posible y ustedes a su vez poder escuchar con la máxima atención. Como ven, con ganas de aprender, motivados, entusiasmados, son algunas de las palabras que se pueden estar repitiendo, pero también hay otras que aparecen allí como esperanza, por acá está cansado, cansada, interesada en mejorar, en fin, creo que estos son, nos da como un primer paraguas de cómo llegan. Quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Cuántas personas adultas en Chile? ¿Sí? Esta es una pregunta en Chile. ¿Mayores de 20 años creen ustedes que no han terminado el colegio? En Chile, para los que no son de acá, somos cerca de 17 millones de personas en total, ¿sí? En total, considerando niñas, niños, jóvenes y adultos, ¿sí? ¿Cuántas personas adultas en Chile, mayores de 20 años, creen que no han terminado el colegio? Este fue un estudio que hizo la Fundación Súmate, que es parte de una red de instituciones del Hogar de Cristo, que es una gran fundación en Chile, y del Ministerio de Educación. ¿Sí? Esto fue una indagación que se hizo hace no muchos años, creo que fue hace unos 2 o 3 años atrás, en la cual yo creo que nunca se había preguntado, o no, al menos nunca se había hecho esta indagación, que nos parece del todo necesaria, sobre todo cuando uno se pregunta, bueno, ¿por qué a veces los sueldos no son tan altos? O bueno, ¿por qué las oportunidades laborales no se presentan a tiempo? ¿O por qué, por ejemplo, las pensiones en nuestro país son tan bajas? Muchas de esas respuestas a veces responden a una pregunta casi primaria. Bueno, veamos las condiciones iniciales educativas de las personas. Lo interesante es que esta pregunta yo la formulo siempre en los talleres, a profes y también a estudiantes en salas de clase, y cuando no tenemos la tecnología lo hago con mano alzada. Entonces, lo típico, uno lo pregunta, nadie quiere levantar la mano, entonces bueno, le pregunto a X, ¿sí? Como a Carlos. Carlos, ¿cuántos crees tú? Entonces van y tiran un número, así, no sé, 500.000 personas. Entonces, hacemos el ejercicio visual de imaginarnos 500.000 personas. Nosotros tenemos acá el estadio más grande, el Estadio Nacional, que llenísimo serían 50.000 personas. Entonces yo le digo, tú estás diciendo que en Chile 10 estadios nacionales no han terminado el colegio, imagínate eso. Me queda mirando y dice, no, en realidad es mucho. ¿Te parece mucho o te parece poco? No, es mucho, deben ser menos personas. Y hacemos el ejercicio. Bueno, cuando yo hago esta pregunta, en general, las respuestas son 2,7 millones, o sea, ese más o menos por ahí va la tendencia. Sin embargo, en Chile, 5.300.000 personas no han terminado el colegio. Es una cifra brutal, brutal, porque eso implica que de nuestra población adulta, casi la mitad no ha terminado
el colegio. Este dato, que apareció hace, insisto, hace 2 o 3 años atrás, fue devastador, porque de alguna forma responde a un montón de otros indicadores. No es una condición necesaria, pero responde a una serie de indicadores sociales de los cuales no había conciencia. Y lo más triste aún, que si esas 5 millones de personas, un poco más, quisieran culminar sus estudios, que es, aquí yo creo que es lo más dramático, y nosotros nos pusiéramos en campaña de alentar a que esas personas terminen el colegio, el sistema hoy no puede recibir a más de 130.000 personas. O sea, toda la educación en adultos no podría recibir a más de 130.000 personas. O sea, estamos realmente en una encrucijada. Personas que, dados sus estudios que no han culminado, no pueden aspirar al mínimo de requisito que muchos de los empleos ofrecen, que es haber terminado la colegiatura, que es un mínimo. Y ese mínimo sabemos que equivale a un sueldo que también en nuestro país es muy bajo. Sueldo bajo implica, por tanto, que integrantes de la familia tengan que también aportar económicamente y así entonces este círculo vicioso continúa. Es un dato fuerte y este otro dato que también me parece que ayuda también a contextualizar el por qué estoy aquí y ayuda a contextualizar también y entender de qué manera estas variables socioeconómicas inciden, influyen, aportan con una reflexión a esta metodología. ¿Qué porcentaje de personas que trabajan en Chile recibe, teniendo contrato, eso es súper importante, teniendo contrato, un sueldo igual o menos al sueldo mínimo? Este tipo de ejercicio yo invito también, si es que se animan a replicarlo en sus aulas. Si no tienen, a lo mejor ahora sí, ¿no? Porque la tecnología nos ayuda, pero en una situación normal incluso lo pueden hacer levantando las manos y vayan registrando cuáles son las respuestas. Es interesante, la pregunta anterior sobre el colegio, los estudiantes que responden esto, el porcentaje de acierto es 19%, de muchas iteraciones que hemos hecho, y de docentes es del 9%. Los docentes son los que definitivamente no pueden creer que sea tan poco, o sea, que sea tanto. Bueno, aquí la mayoría está poniendo que es el 24%, eso es así, el 24% de nuestra población no recibiendo, o sea, teniendo contrato, tiene ese sueldo. Es increíble porque de alguna manera, como dije, es un sueldo que es bastante mínimo y que para las diversas necesidades que hay en esta sociedad realmente no nos juega para nada a favor. En Chile se encarcela la pobreza. Fue una frase que también fue demoledora de la capellana del Centro Penitenciario Femenino Nelly León, cuando tuvimos la visita del Papa Francisco. El Papa visitó la cárcel de mujeres y ella dijo algo que fue brutal, ¿sí? Que fue realmente brutal. En Chile se encarcela la pobreza y seguramente en Bolivia se encarcela la pobreza y seguramente en Venezuela se encarcela la pobreza y en Colombia y así. Y no solo se encarcela la pobreza, se encarcela las desigualdades y no solamente una cárcel física. Si uno se imagina también sus propios espacios, sus territorios, hay lugares que realmente están encerrados en unos cordones de pobreza que son tremendamente difíciles de derribar. La figura de la cárcel la traigo a colación también porque de alguna manera es muy fácil estigmatizar a la gente y creer de que, dado sus condiciones, porque no ha terminado el colegio, porque recibe el sueldo bajo, entonces son pobres y tienen lo que merecen. Yo creo que aquí hay una reflexión profunda que hace la capellana y que de alguna manera nos interpela como sociedad a preguntarnos qué tipo de mundo estamos construyendo, hasta dónde es capaz el ser humano de comprometerse y de empatizar con distintos desafíos. Yo creo que uno de los grandes retos que tiene la educación hoy, más allá de lo disciplinar o de responder a un examen, es preguntarnos qué tipo de ciudadanas y ciudadanos estamos formando. Si hay personas en situación de calle, sabemos por qué están allí, sabemos cuáles son sus condiciones, cuál es nuestra contribución ante eso. Creo que hay una serie de retos que definitivamente la educación no tiene por qué asumirlas completas, pero de alguna manera me parece que es necesario que se las pueda preguntar. Cada 5 segundos, y este es un dato que ofrece la ONU, muere una niña o un niño menor de 15 años en el mundo.
Eh, ¿Qué significa eso? Que en esta presentación, solo en esta presentación en la que vamos a estar hoy, 1080 niñas y niños van a morir. Ese dato, si se quedan con este dato, yo ya me doy por pagado, porque realmente lo que sucede a nivel socioambiental en nuestro planeta es brutal, es brutal. Eh, y estoy dando este contexto no para que se depriman, ni para que digan hasta aquí llegamos, sino que es para que podamos responder, y aquí yo les quiero dejar 15 segundos de reflexión propia. ¿Cuál es mi lugar en esta situación? Tómense 15 segundos, yo voy a tomar un poquito de agua y continúo. Les quiero pedir si es que pueden anotar en el chat quien se anime a responder esa pregunta. ¿Cuál es mi lugar en esta situación? ¿Cuál es mi lugar en esta cancha desigual? ¿Cuál es mi lugar respecto de las personas que no han terminado el colegio? ¿Cuál es mi lugar respecto de la vivienda precaria en nuestro país? ¿Sí? ¿Cuál es mi lugar respecto al sistema de salud? ¿Cuál es mi lugar respecto a la formación de niñas y niños que están iniciando su etapa escolar? Piensen en cualquiera de esos contextos. Yo creo que ahí hay una gran pregunta que nos debe acompañar permanentemente. Y desde allí, desde este punto, es que a mí me gusta arrancar el entendimiento sobre el aprendizaje-servicio. Eh, no concibo el aprendizaje-servicio netamente como una metodología, como una técnica que uno aprende, sino que es un enfoque que está necesariamente vinculado con un contexto que nos rodea, que nos interpela. Aquí yo les quiero ofrecer una de las tantas definiciones que existe. Ustedes si ponen en un buscador en Google ¿qué es aprendizaje-servicio? Les va a aparecer más de 100 definiciones distintas. Andrew Furco es un académico de Estados Unidos que es uno de los grandes motivadores, expertos en el tema, y él ofrece una definición que en la institución en la que trabajo yo, desde el origen, nos pareció que era la más afín a lo que esperábamos. No la voy a leer, simplemente quiero destacar 3 conceptos. Lo primero es la idea de currículum académico, y es entender que el aprendizaje de servicio, del punto de vista al menos como lo entiendo yo, y quiero ser súper claro en eso, como lo entiendo yo, tiene más potencia cuando permea el currículum académico. Ustedes se podrán encontrar con otras definiciones o experiencias en donde el valor está puesto en el voluntariado, ¿sí? Yo no tengo ningún problema en eso. Cada uno lo puede definir como estime conveniente. Al menos desde el punto de vista de nuestra experiencia es mucho más potente cuando trabaja desde el currículum. Lo segundo es la idea de utilizar los contenidos y herramientas académicas. Llámele competencia, llámele resultados de aprendizaje, como ustedes lo tengan definido. Pero cuando digo utilizar es mirar con detención la programación de nuestro curso, de nuestra asignatura, y preguntarnos qué de todo lo que está aquí descrito nos puede servir para trabajar en un proyecto que responde a necesidades reales de una comunidad. Y aquí está el tercer gran hito. ¿Qué es de todo lo que está alrededor nuestro, que es una emergencia, que es un desafío, una oportunidad, nosotros podemos vincularla con lo que el curso ofrece? Esta definición, insisto, es una de las tantas, es la que al menos a mí me acomoda y que nos permite combinar inquietudes científicas con desafíos sociales. Hay muchas disciplinas, hay muchos colegios que se preguntan, bueno, ¿cómo podemos sacar del aula a estudiantes y comprometerlos con la sociedad? Bueno, hay un montón de formas, ¿sí? Aquí no hay una receta única para hacer aprendizaje-servicio. Yo les voy a ir mostrando algunos ejemplos. Si me da el tiempo también comentaré algunas cosas que han resultado, aquellas que no. Pero si se quedan con una idea, es hacer justamente esta comprensión de la respuesta desde las disciplinas. Rápidamente, 5 características que son comunes en las experiencias a nivel internacional. Primero, responder a una necesidad comunitaria genuina. No es ir a ayudar a una comunidad, no es imponerle un proyecto, sino que primero es esta escucha atenta. Bueno, ¿qué es lo que le está pasando a una organización, una fundación, una organización de adultos mayores, un municipio? ¿Qué nos tienen que decir? Desde ahí entonces nos preguntamos si es que los objetivos curriculares pueden vincularse con ese desafío. Lo tercero es el protagonismo estudiantil. Esto no se trata de que la profesora o el profesor le dice a sus estudiantes lo que deben hacer. Aquí es clave decirle al estudiantado que son esas personas, ¿sí?, que están en formación, que creen que no saben muchas cosas, que seguramente hay cosas que efectivamente no lo conocen, pero que son protagonistas centrales de este proyecto.
y por tanto la colaboración con la comunidad juega un rol clave para poder levantar este tipo de iniciativas. Se promueve una sociedad entre comunidad y universidad. Cuando hablo de sociedad es que se establecen vínculos que van más allá de una asignatura, y idealmente uno puede generar proyectos de mediano y largo aliento con las comunidades, con estas organizaciones. Y quinto, y que me parece clave, que también lo voy a tocar más adelante, la reflexión como eje sustantiva del proceso de aprendizaje. Una experiencia de aprendizaje-servicio que va al terreno, vuelve y no se pregunta qué pasó, qué me pasó a mí, cómo se vincula la disciplina con lo que acabamos de vivir. Si no se hace esas preguntas que son fundamentales para el aprendizaje, simplemente va a quedar como una anécdota. Estas son 5, al menos, características que a mí de alguna manera, yo mirando la literatura digo, esto es lo que al menos en esta presentación me gustaría compartir. Quiero leer rapidito algunas cosas que han ido apareciendo en el chat sobre su rol: igualar la cancha, hacer los máximos esfuerzos para que jóvenes y adultos terminen su enseñanza media. Fíjense que hay muchas respuestas relacionadas con la acción. Yo creo que parte de lo que uno ofrece en aprendizaje-servicio, si bien son algunas nociones teóricas o algunas provocaciones conceptuales, creo que el gran valor que tiene el aprendizaje-servicio es la acción. Creo que mi lugar es muy privilegiado, lo que dice Alberto. Es efectivamente, uno desde el privilegio muchas veces dice, bueno, en realidad no estoy tan mal comparado con otras personas. Bueno, ¿cuál es la acción que sigue? ¿Sí? Abrir la educación para desarrollar el emprendimiento humano, nos pone Santiago. Aquí parte importante, que no hay una única respuesta. Yo creo que también cuando uno se lo pregunta a sus estudiantes va a encontrar una gran diversidad de opiniones. Yo creo que trabajar con eso enriquece la educación y nos permite sobre todo poder impactar donde uno quiere. Este cuadrante que está aquí desplegado es un cuadrante muy tradicional en la literatura. Lo voy a explicar muy rápido. Son 2 ejes, está el aprendizaje y está el servicio. En el eje del aprendizaje se aspira siempre en una institución educativa a que nuestro estudiantado aprenda lo más que pueda, y del punto de vista del vínculo con el medio, que se pueda vincular al máximo en una experiencia de servicio. Entonces el trabajo de campo más tradicional, la investigación, las tesis, suelen tener un alto grado de aprendizaje, pero un bajo componente de servicio. Queda en el mejor de los casos en el escritorio de la profesora, en la biblioteca, y ahí se pierde. Poco vínculo con una comunidad que le pueda ser útil. Luego las campañas solidarias, que son esporádicas, espontáneas, de emergencia en general, en donde el estudiantado no aprende nada de su disciplina, va y aporta con alimentos o con ropa, y desconoce qué es lo que pasa en la comunidad, que son muy, muy tradicionales y son necesarias. Luego está el voluntariado. En las instituciones educativas, en algunas incluso se promueve fuertemente el voluntariado, en donde estudiantes van a comunidades por largo rato, muchas de ellas en vacaciones, estudiantes que no tienen vacaciones y prefieren estar completamente en un voluntariado, aportando a esas comunidades, pero no necesariamente desde sus disciplinas. Estudiantes que van a construir casas o hacer reforzamiento escolar sin ser de esas áreas. Finalmente, el cuadrante del aprendizaje-servicio, que aspira a tener un aprendizaje alto y un servicio potente. Y este cuadrante no se logra comprender del todo si es que no digo que estos 4 ejemplos son complementarios. Y digo fuertemente, son complementarios y necesarios, porque en la realidad, cuando uno observa qué es lo que está ofreciendo la institución para el estudiantado, el aprendizaje-servicio es una de las experiencias que menos está presente. Sí tenemos mucho trabajo de investigación, sí hacemos muchas campañas, sí está presente el voluntariado, pero sin embargo este vínculo explícito entre lo que van aprendiendo y la sociedad es algo que tiene mucho menos peso y mucho menos presencia. La complementariedad de estas 4 experiencias son necesarias, y creemos que en la medida que existan en una institución educativa estamos formando de manera más integral a nuestro estudiantado. Miren, no sé qué hora es, porque no tengo hora aquí, pero esta es la primera provocación. Si alguna persona que está en la audiencia considera que el tema ya con esto es suficiente, yo de verdad que invito a que se escanee este código y nos vemos en otra ocasión. O sea, no tengo nada más que ofrecerle si es que su interés es moderado bajo. Ya escuchó lo que tenía que escuchar, sabe lo que es la definición, le conté algunas características, con el cuadrante yo creo que ya es más que suficiente.
de verdad, escanee el código, no pierda su tiempo y vaya a hacer otra cosa porque de verdad ya está, ¿sí? Si quiere seguir escuchando más, hay más, ¿sí? Y eso que hay más son ejemplos, que muchas veces son gratos de escuchar. Pero para no hacerlo tan aburrido el tema de los ejemplos y buscando cierta interacción, quiero ofrecer que ustedes en el chat puedan escoger el ejemplo que yo les voy a mostrar. Les voy a dar 6 alternativas. Educación básica escolar, una experiencia de primer año en educación superior, un curso masivo en educación superior, una experiencia internacional, experiencia de alta complejidad o la categoría Sorpréndeme Baby, ¿sí? Les quiero pedir que pongan en el chat, ¿sí? ¿Cuál les interesa? Y la que salga más, mientras yo tomo un poco de agua, yo les cuento. Ya, vamos con primer año, que veo que es lo que me apareció. Primer año es una etapa, y la voy a pinchar ahí. Nada de sencillo en educación superior. Y el ejemplo que les quiero contar es de un curso de primer año de kinesiología en la Católica, en la Universidad Católica. Es el curso Introducción a la Kinesiología. Esta es una carrera que se creó hace no mucho tiempo en mi institución, y los primeros 3 años lo que se hizo fue motivar a las novatas y a los novatos, que además este es un curso muy tradicional en muchas carreras: introducción a las políticas públicas, introducción a la ingeniería, introducción a la psicología, ya, este es de kinesiología. Sin embargo, durante los primeros 3 años, el trabajo se concentró en una salida a terreno para hacer encuestas a personas mayores. Entonces, ¿y por qué hacían eso? Porque un municipio, que el municipio de Estación Central, no contaba con un departamento de personas mayores y por tanto necesitaba catastrar a muchas personas para detectar qué necesidades tenían. Insisto, esto era una necesidad sentida del municipio, el curso se puso a disposición durante 3 años, es un curso que además son 100 estudiantes, entre 90 y 100 estudiantes, que hacían muchas entrevistas y pasaron generaciones y generaciones que fueron acumulando información, y si bien el resultado fue muy pertinente para la organización, no fue tan motivante para el estudiantado, porque ustedes entenderán que en primer año ir a hacer una encuesta seguramente es lo menos práctico para alguien que está entrando a una carrera que es absolutamente meter las manos, que es kinesiología. Entonces hubo una modificación importante y se hizo un cambio el año pasado para generar material audiovisual, gráfico, a la luz de entrevistas que tenían que hacer con fundaciones, con municipios que trabajaban con personas mayores. Y eso precisamente para este año se modificó. Este es un curso que se dicta en los primeros años y los primeros semestres, en donde se creó este material gráfico a distancia. Entonces fue un reto importante vincularnos a distancia, y en este caso con personas mayores, porque además había un prejuicio de que eran personas que iban a tener dificultad para conectarse a internet. Fíjense que salió espectacular. Fue tan espectacular la experiencia, estudiantes que además no se conocen entre sí, que al final del semestre la profesora les preguntó: ¿qué es para ustedes la kinesiología? Y lo que más apareció es compromiso, ayudar, servicio y rehabilitación. La profesora estaba impactada, porque ustedes se fijarán, una experiencia de este tipo, en donde parte del relato que tenían los grupos era: me di cuenta para qué sirve la kinesiología. Pese a la distancia, es un tremendo logro. Ahí recojo parte de lo que la profesora nos compartió, de cómo se van haciendo preguntas los estudiantes sobre, por ejemplo, el valor del trabajo en equipo. Dice ahí: no conocernos entre nosotros y ponernos de acuerdo sobre cómo trabajar es parte del reto. Después, el valor de la responsabilidad. Después, el valor de la empatía. Y luego, el valor del trabajo en equipo nuevamente. Se pudieron, por ejemplo, implementar reflexiones como el termómetro, que es una estrategia que nosotros en la universidad facilitamos, la cual el equipo docente entrega oraciones, frases, y donde los estudiantes tienen que ir moviéndola de acuerdo al grado de simpatía, de cercanía que tienen con esa definición. Esta experiencia, que culminó el primer semestre, arrojó datos súper interesantes. Por ejemplo, pensando en este curso, ¿crees que aprendizaje de servicio en formato a distancia puede seguir utilizándose más allá de la pandemia? Súper provocadora la pregunta, muy provocadora,
Y fíjense, el 75% del estudiantado dijo que sí. Para la profe fue realmente fue inédito, porque primero articular este curso, modificarlo en marzo, a mediados de marzo, como le pasó a gran parte de ustedes, ya fue un reto. Perseverar en poder desarrollarlo es un segundo reto, pero culminar y que culminara con esta información era aún mejor. Y otra categoría, no voy a mostrar las respuestas completas, pero sobre la percepción personal, quería detenerme en esta. ¿Pudiste visualizar el aporte de tu profesión a la sociedad? Casi el 100% de la respuesta estaba entre de acuerdo y muy de acuerdo. O sea, aquí hay una información relevante, y es que pese a la distancia, pese a estar en primer año, pese a no saber mucho de su disciplina, son capaces de visualizar cuál es el aporte de la profesión. Yo creo que en la medida que podemos tener a más temprana edad experiencias de aprendizaje de servicio, más compromiso con la carrera se desarrolla. Esto a nivel internacional, en la literatura, está más que dicho, pero cuando uno lo ve y lo percibe directamente en una experiencia, eso se confirma. Mi invitación, si es que alguna de las personas que nos está escuchando y está hoy aquí presente es docente de primeros años en la educación superior, yo de verdad hago la invitación a que puedan indagar cómo hacerlo, cuáles son las barreras, porque existen muchas, pero también vean la oportunidad de poder impactar allí, al comienzo de la formación, porque evidentemente que si les ofrecemos una muy buena experiencia, no solo se encantan con la carrera, sino que pueden visualizar su aporte a la sociedad. Y eso es indudable que no tiene precio alguno. ¿Qué responde a ese modelo? Esto que estoy aquí mostrando. El modelo de implementación que nosotros en la Universidad Católica tenemos. Este es el modelo en el cual yo me desenvuelvo, que tiene 3 momentos en cómo se planifica y se implementa. Antes del desarrollo de los cursos, durante el desarrollo y una vez terminados. Y verán que durante, ahí se concentran algunos hitos interesantes, que es una constitución de una sociedad de aprendizaje de servicios, se ejecuta el proyecto, hay una presentación inicial motivadora al estudiantado, se hace una evaluación intermedia, hay una reflexión transversal, pero quisiera detenerme en la columna que está antes, en el previo al desarrollo de los cursos, porque indudablemente que el entusiasmo a veces nos supera y queremos hacer aprendizaje de servicio en lugares donde son realmente complejos. Yo la invitación que hago es que antes de partir con esto, nos hagamos todas las preguntas que sea posible. En nuestro modelo de implementación, un hito clave, que es la evaluación de factibilidad. ¿Hasta qué punto nuestra asignatura reúne las características necesarias para desarrollar aprendizaje de servicio? Si pasamos esa primera etapa, luego viene la segunda, que no es menor, que es planificar, que es hacer una planificación semestral o anual de un proyecto de aprendizaje de servicio. Eso es un reto que implica harto pensar, harto discutir, harto diálogo. Existen muchas experiencias, muchas orejas también y oídos que pueden prestar atención a esto y compartir su experiencia. Yo invito de verdad a la gente que a lo mejor no ha iniciado proyectos de estas características, en que pueda consultar, que pueda participar de seminarios, porque realmente este tipo de espacios, este tipo de charlas a lo mejor puede motivar, pero el paso siguiente es, bueno, ¿cómo continúo con esto? Y aquí quiero ofrecer un segundo modelo de implementación. No son los únicos, ¿sí? Pero por tiempo no me da para mostrar todo lo que existe, pero el modelo que ofrece el Centro Latinoamericano de Aprendizaje de Servicio, CLAIS, que también es muy conocido, ofrece otra mirada. Fíjense bien que tiene etapas de acuerdo al desarrollo de un proyecto, que es motivación inicial, diagnóstico, diseño y planificación, ejecución y cierre. Y transversalmente tiene 3 ejes, que es la reflexión, al igual que el modelo anterior, pero aquí aparecen otros 2 que son interesantes, a modo transversal, que es la sistematización, el registro, la comunicación y la evaluación. Con estos modelos, la invitación que hago es que indaguen en cómo esto puede aplicarse en sus experiencias. Ambos modelos son súper públicos, entonces tampoco hay mucho misterio en esto. Indaguen, pregunten, y si es necesario tener reuniones para eso, creo que no hay ningún problema en compartirlo. A mi juicio, yo lo dije al principio, uno de los ejes centrales es la reflexión en aprendizaje de servicio
implica un proceso permanente de conectar los contenidos, las oportunidades de aprendizaje con el servicio, con valores, con actitudes que de alguna manera están descritos en nuestra oferta programática. Cuando yo tengo un programa de curso, digo, bueno, ¿cuáles son los resultados que yo espero si un estudiante pasa por esta asignatura? Y muchos de ellos a veces quedan sin ninguna evidencia. ¿Cómo yo evidencio que efectivamente desarrolló tal competencia? O incluso si me pregunto un poco más allá, en educación superior, me pregunto por el perfil de egreso, ¿sí? Estudiantes que pasando por toda una carrera debiesen tener determinado perfil. ¿Estamos logrando eso? A nivel escolar lo mismo. Hay un proyecto educativo institucional. ¿Cómo eso se transmite y se aterriza concretamente? Bueno, esas preguntas son parte de una estrategia de reflexión que se articula y en la medida que lo podemos internalizar en esta experiencia, realmente va a potenciar los aprendizajes en el estudiante. La reflexión es un ámbito en donde hay literatura específica de eso, en donde hay muchas experiencias que uno puede contar y de la cual de verdad yo invito a que puedan también indagar. Solo una anécdota cortita que siempre lo comento en mis talleres. Una de las mejores experiencias de reflexión que yo he visto por el desenlace fue en un curso de ingeniería de último año, en donde estudiantes tuvieron que trabajar en el desarrollo de un software y parte del ejercicio era vincularse con organizaciones sociales. Cuento corto, en la actividad final de reflexión había que sacar un papel y leer una frase. Y un estudiante lee la frase que estaba relacionada con la fundación que le había tocado trabajar, y su respuesta fue: a mí me da exactamente lo mismo si trabajé con la fundación o con una transnacional que mata focas. Y aquí viene la frase de oro: mientras yo haga bien mi trabajo y me paguen, está todo bien. Y cuando dice eso, un compañero que estaba al lado lo increpa con garabato, y dice, no, que no te puede dar lo mismo matar focas. Y entonces se genera una discusión ahí entre ellos, y el profesor que estaba moderando esto, que previamente no tenía muchas ganas de hacer la reflexión, quedó en blanco, no supo bien cómo lidiar con eso. Bueno, eso culmina allí. Yo estaba presente, lo cuento porque estaba presente. Culmina la actividad, se acerca el profesor y me dice, quedé espantado. Estos estudiantes están a punto de salir de la universidad, no puedo creer que tenga ese pensamiento. Entonces estaba realmente como nublado respecto de la formación. Yo le decía, mira, por último lo escuchaste y al menos sabes que estos espacios sirven para eso, para verbalizar. Pero creo que tenemos que preguntarnos, y aquí lo linkeo con la experiencia que les conté, ya no en último año, sino que desde primer año, preguntarnos qué tipo de ciudadanas y ciudadanos queremos formar. Esa es la experiencia de primer año. Yo sé que les gustaría escuchar más, pero vuelvo a ofrecer aquí y espero que lo pongan en el chat. ¿Quieren que la presentación se acabe y pasamos directo a las preguntas o quieren que cuente un poquito más? Otra experiencia, es que solo se podía elegir un ejemplo. Más, ya. Podemos ver un ejemplo más. Voy a elegir la categoría Sorpréndeme Baby porque habían personas que lo habían puesto. Y esta es una de mis favoritas porque ocurre en la Escuela de Construcción Civil de la Universidad Católica, que es una de las unidades que yo más quiero. Ustedes verán un edificio súper top, moderno, muy moderno, pero que hace un tiempo atrás era lo más parecido a una caja de zapatos. Yo sé que esto está siendo grabado. Le pido todo mi respeto a la dirección de la escuela. Ustedes sabrán que realmente era un bloque que era inservible y que era difícil de navegar porque era oscuro, porque era, bueno, parte de la historia que quiero contar tiene relación con la propia infraestructura del edificio. Bueno, quiero contarles que el 2009, en la Fundación Teletón, que es una fundación que trabaja en temas de rehabilitación, presentó a la universidad una pregunta, y es, ¿ustedes le enseñan a sus estudiantes sobre accesibilidad, sobre diseño universal de espacios? Y fue una pregunta que rebotó, así, entró la pregunta y rebotó, salió de vuelta, hasta que encontró un espacio en una asignatura de la Escuela de Construcción Civil, que dijo, mira, es una buena pregunta, nunca nos habíamos hecho esto, y hicieron un primer ejercicio que fue indagar y diagnosticar los espacios físicos de la universidad. Se dieron cuenta de manera catastrófica
que cada espacio había sido construido con criterios muy distintos, porque evidentemente estas cosas las van haciendo por licitación, entonces una empresa construye un edificio y el edificio de al frente lo construye otra empresa. Entonces, qué sé yo, habían algunas que tenían veredas, otras que no tenían veredas, puertas que eran más anchas que otras, en fin, fue sorprendente. Y eso fue el año 2009. Y fue el primer enganche para el proyecto de aprendizaje de servicio que vino al año siguiente. Se acerca nuevamente Teletón y pregunta con la siguiente hipótesis. ¿Es posible que ustedes estudien las viviendas sociales en Chile que construye el Estado y pueden saber cuánto costaría construirlas con criterios de accesibilidad? Construirlas con criterios de accesibilidad. ¿Cuál es la hipótesis? Es que el Estado, cuando construye las viviendas sociales, luego tiene que desembolsar mucho dinero, y las familias también, cuando tienen que adaptarlas porque hay una persona con movilidad reducida, o porque hay una persona mayor, o porque hay un paciente de Teletón, en donde tienen que adaptar nuevamente la casa completa. Bueno, el costo de hacer eso para el Estado es mucho mayor que construirlas previamente con criterios de accesibilidad. Esa era la hipótesis, pero no tenían el dato concreto. Entonces, análisis de costos, que es un curso de construcción civil de último año, quinto año, que ya había hecho el año anterior este análisis del campus, dijo, hagámoslo. Y aquí viene lo interesante, no olvidemos que estábamos en un edificio que era una caja de zapatos, era un bloque, no ahora como el edificio muy bello que existe. ¿Y cuál fue el desafío? Bueno, lo primero que la profe dijo es, tenemos que invitar a gente de Teletón a que nos pueda hacer una presentación inicial. Llegó la hora de la presentación, no llegaban, y de repente la profesora llama por teléfono. Bueno, las tres personas invitadas que teníamos para ese día estaban en el primer piso, ellos venían en silla de ruedas, y estaban en el primer piso esperando a que alguien les ayudara, porque el edificio no contaba con ascensor, y porque no había forma de que ellos de manera autónoma llegaran a la sala de clases. Entonces, ese fue un primer impacto emocional gigantesco. Los estudiantes tuvieron que salir de la sala y ir a buscarlo en andas para llegar a la sala de clases. Fíjense que ahí está en la presentación inicial, y si observan muy bien, la propia sala tenía una barrera arquitectónica que era un peldaño, dos peldaños, en donde también hubo que moverlos entre varios para que se subieran al escenario. Solo ese puro ejercicio yo creo que ya tenía un valor incalculable. Había una yo estaba presente también ahí, esa foto la tomé yo mismo el 2010. Había una vergüenza ajena importante, que era darnos cuenta de que, claro, cuando tú no estás en silla de rueda, todo el mundo parece ser muy normal, pero cuando uno está en silla de rueda, efectivamente la perspectiva cambia. Y la razón por la que estaban en silla de ruedas también era muy distinta. Había una persona que estaba por una enfermedad congénita en silla de ruedas, otro chiquillo que estaba allí por un accidente en una moto, y la tercera persona había sido una bala, ya todo de adulto. Entonces, desde allí entonces que esta presentación invitó al estudiantado y al equipo docente a preguntarnos si realmente estamos construyendo con accesibilidad a la ciudad. Para estas tres personas no fue ningún impacto que los subieran en brazos porque están acostumbrados. Estamos en una sociedad súper inaccesible. Pero para los estudiantes no, y eso yo creo que fue el puntapié inicial para concluir con un trabajo que luego se entregó a Teletón y que ellos pudieron continuar incidiendo políticamente en el desafío de construir viviendas con criterios de accesibilidad. Yo creo que este relato que les hago, que traté de hacerlo lo más sencillo posible, de alguna manera invita a preguntarnos cómo un curso que es súper numérico, o sea, imagínense análisis de costos, aprenden a costear una construcción, entonces bien numérico. Que de paso también muy interesante, pero la profesora que nos fuimos haciendo muy amigos, un día me llama y me dice, con toda honestidad, me dice, estoy revisando las reflexiones, me tenéis leyendo no sé cuántas páginas, porque les pidió un ensayo final, se supone que era un ensayo breve, donde ellos podían volcar su reflexión, y los estudiantes escribían así, casi que un libro completo de lo que le había pasado. Entonces me decía, esto está siendo más largo que mi tesis de doctorado. Dijo, estoy entretenida, pero es tremendo trabajo. Bueno, estas cosas suceden cuando los proyectos son vivos, porque van sucediendo cosas. Y aquí, con esto quiero concluir esta experiencia. No sé si pueden ver bien, esta es la malla curricular de construcción civil. ¿La ven bien? Les quiero pedir que busquen el curso Análisis de Costos. Y me ponen en el chat ahí dónde está.
Análisis de datos veo, sí, efectivamente, análisis de datos está. Bueno, la historia no aparece en análisis de costo. Pasó que esta es la malla curricular que a los años de esa experiencia, a los 3, 4 años, fue la nueva malla curricular y el curso de análisis de costos desapareció. Entonces, la pregunta que uno se hace es, si tú tienes una muy buena experiencia de aprendizaje servicio, en donde compruebas, por un lado, que estás haciendo una gran contribución, pero por otro lado, ves que efectivamente esa experiencia, y al mismo tiempo, perdón, está aportando al aprendizaje del estudiantado, ¿por qué se pierden esas experiencias? ¿Sí? ¿Por qué se pierden? Y una de las explicaciones que hemos ido encontrando es que cuando las experiencias están muy encasilladas en la experiencia, valga la redundancia, en el equipo docente, en el valor que tiene individualmente versus el colectivo, ese tipo de experiencias suelen terminar acabándose. De ahí entonces que la reflexión que continúa para quienes que quieran seguir, yo aquí también vuelvo a hacer la invitación, por favor, desconéctense inmediatamente, aquellos que ya consideren que con esto ya está más que aprendido lo del aprendizaje de servicio, vuelvo a dejar un código QR para que lo puedan escanear. Si quieren saber un poquito más, yo quiero a quienes se motiven a hablar sobre institucionalización del aprendizaje de servicio, y ya con eso voy a ir terminando. La institucionalización es parte de uno de los grandes valores que hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo, y vuelvo a retomar el mismo ejemplo de construcción civil. Se dieron cuenta que luego de la nueva malla, este era uno de los cursos que iba a tener que desaparecer, y se preguntaron si era viable analizar una oferta que fuera más allá de ese único curso, y concluyeron en esto, en que si era posible imaginar una malla que tuviera aprendizaje de servicio en varios años. Y construcción civil fue una de las primeras carreras en donde se institucionalizó el aprendizaje de servicio. Yo quiero un montón esta escuela porque es ejemplar en primero haber definido esto, y segundo en tener muchas experiencias muy variadas, éxitos y fracasos por doquier. Si ustedes de verdad tienen la curiosidad de saber cómo funciona una carrera, esta es una de las que yo diría que vale la pena mirar. Fruto de eso es que hemos elaborado una guía de institucionalización del aprendizaje de servicio, en la que hay una revista electrónica donde están los pasos uno a uno. Ahí no me voy a detener porque esto está en nuestro propio sitio web. Sí contarles que tiene 4 etapas el modelo de institucionalización, donde yo diría la primera etapa es la más clave, la constitución de una comisión que la conforman estudiantes, la conforma la comunidad, organizaciones de la sociedad civil, docentes y autoridades, para pensar cuál es el currículum que quieren, ¿sí? ¿Qué tipo de aprendizaje de servicio es el que necesita esa carrera? Esto no es un mandato desde arriba, desde el rector, que dice, este es el tipo de AMAS ese que quiere la universidad, sino que es una decisión propia que hace la carrera. Y luego tiene 4 etapas, en donde vamos pasando por cada uno de los momentos. Fruto de ello es que surgió una rúbrica de institucionalización, que tampoco me voy a detener a explicarla, porque, claro, tiene varias partes importantes. Tal vez lo más valioso que tiene la rúbrica y que quiero contar son estas 5 dimensiones que de alguna forma ofrece un marco referencial para analizar en qué situación se encuentra la institución o se encuentra particularmente una carrera, y desde ahí ser el punto de arranque para indagar sobre la posibilidad de institucionalizar el aprendizaje de servicio. Hoy la universidad tiene 159 cursos con aprendizaje de servicio. Eso puede ser mucho o poco, ¿sí? Hay instituciones que tienen menos, otras que pueden tener más. Al menos nuestro número es 159, que fue el registro del año 2019. Es el número más alto de cursos que hemos tenido en la historia. Y eso yo lo cuento como con una doble característica. Yo en nuestro espacio digo, realmente tenemos muchos cursos, ¿ah? Y hay gente que se sorprende porque de verdad gestionar eso no es fácil. A mí me toca esa labor de ir monitoreando los cursos nuevos, los cursos que tienen más historia, pero hacia la interna, ¿qué es lo que decimos? Son pocos cursos. De hecho, 159 equivale al 1,5% de todos los cursos que existe en la universidad. La universidad, imagínense que son casi 11.000 cursos que se dictan, ¿sí? ¿Cursos te refieres a carreras? 159 carreras. No, cursos, asignaturas, me refiero. O sea, por ejemplo, construcción civil aporta con 3, ¿sí? Que es
el de análisis de costos, sustentabilidad y evaluación de proyectos. Carreras en total son un poco más de 30 carreras que tienen al menos una asignatura marcada con aprendizaje servicio. Entonces, en total tenemos 159 que equivalen al 1,5 de todo el universo de asignaturas que hay. Muy poco. Pero cuando uno hace el doble clic en ese número, se da cuenta que la cantidad de estudiantes que participan es alta, ¿sí? Al menos en nuestra institución son más de 6.000 estudiantes, que equivalen a un 25% más o menos de la matrícula de la universidad. ¿Pueden ser más? Por supuesto, ¿sí? Podemos hacer más esfuerzo y lo hacemos constantemente. Nuestra apuesta, y el rector siempre lo dice, ojalá que cada estudiante que pasa por la universidad tenga al menos una experiencia de este tipo, una experiencia que tampoco en una carrera que tiene muchos cursos en nada, es muy marginal, pero con algo se parte. Yo creo que la invitación es siempre a partir con quienes estén más motivados. Otro de los procesos que hemos hecho es difundir todo el material que tenemos en nuestro sitio web. El sitio web ofrece hoy una gran variedad de espacios de formación. Tratamos de compartir todo lo que tenemos allí. Tenemos un sitio de reflexiones también que elaboró un ayudante estudiante, en donde se preguntó, bueno, ¿cómo consigue un profe ejemplos de reflexión para aplicar en su curso? Entonces creó este sitio que de alguna forma responde a esa pregunta. Y ahí pueden encontrar material creado por el equipo nuestro, pero también material disponible en la web, documentales, lecturas, que ustedes pueden adaptar a sus cursos y que es una invitación también a formalizar los espacios de reflexión en estos cursos. Voy finalizando con algunos muy buenos ejemplos que yo creo que ayudan a la institucionalización de esto en una institución. Por ejemplo, en nuestro sistema de buscador de cursos, de cara al estudiantado, ellos pueden ver qué cursos tienen la etiqueta de aprendizaje-servicio. Esto es algo que se consiguió hace un par de años. Entonces también transparentamos previamente qué cursos son posibles de tomar. Hay cursos que son mínimos, la gran mayoría de los cursos con aprendizaje-servicio en mi institución son cursos mínimos de la formación, pero también hay otros, como los que están al lado derecho, en donde se pueden tomar ellos de manera libre, ¿sí? Porque son cursos de formación general. Tenemos una red social muy activa que es en nuestro Instagram. Allí tratamos de ir vinculando las reflexiones que van apareciendo en los cursos, temáticas sociales que de alguna forma enganchan también y conectan con la cosa que está pasando en el cotidiano. El año pasado también, como una manera de ir institucionalizando esto, nos unimos con la Dirección de Asuntos Estudiantiles de mi universidad para darle continuidad a las mejores ideas que emergen de un curso. Ustedes saben que esto, cuando termina el semestre, se acaba aquí la experiencia. Entonces, en el mejor de los esfuerzos, el mismo curso al semestre siguiente podría continuarlo. Pero ¿qué pasa con ese grupo de estudiantes que quiere escalar el proyecto, ¿sí? Y darle una continuidad? Entonces, generamos una alianza para que a través de fondos concretos, fondos monetarios y asesorías, este grupo de estudiantes pueda continuar la experiencia. Y me parece que es una excelente práctica, una muy buena práctica para darle fortaleza a esto. Tenemos prontamente nuestro segundo seminario de aprendizaje de servicio que le hemos llamado, ahí está el nombre que es bien largo, pero básicamente es preguntarnos por el cuidado de las comunidades y la universidad. Y desde el cuidado lo vamos a hacer junto con la Escuela de Enfermería. Estos 3 días de octubre vamos a estar reflexionando y mostrando algunos ejemplos. También hay una red nacional de aprendizaje de servicio, como les dije, soy parte del directorio, en la cual vamos en nuestro 8º seminario nacional, y también ahí anótense esas fechas porque esto va a ser un evento, ambos van a ser eventos gratuitos, pero son fechas que me gustaría que puedan anotar porque de alguna manera se van a compartir también allí todas las reflexiones que hemos tenido durante este año en pandemia y cómo el aprendizaje de servicio se ha tenido que adaptar. Algunas preguntas frecuentes que seguramente han ido apareciendo en el chat, a ver si logro contestar algunas de ellas. Si es que esto se puede aplicar en todos los cursos, la respuesta concreta es no. No todos los cursos pueden aplicarse, no solo a nivel escolar y de educación superior. O sea, lo primero que hay que hacer es preguntarnos si es que la asignatura reúne las condiciones. Hay materias, hay cursos, asignaturas que están estructuradas para que sean totalmente cognitivas, en donde el quehacer disciplinar está puesto en juego más bien desde el punto de vista teórico. Esos cursos son súper complejos de desarrollar. Hemos hecho esfuerzos, al menos en mi institución, hemos hecho los esfuerzos que han sido en general muy mala experiencia y tratamos ahora de evitarla, y así de ese modo también aseguramos de que nadie se quede
desmotivado, que es lo que uno tampoco quiere en esta experiencia. Otra pregunta que es muy tradicional, ¿con qué comunidades se trabaja? ¿Sí? ¿Cuál es el socio comunitario? Bueno, ahí es una decisión institucional. Nosotros al menos asumimos desde mi universidad que tiene que ser toda aquella organización que aporta al bien común, por un lado, y eso es parte de su quehacer primario, o sea, una fundación, un municipio, una entidad pública, una organización de base, en la cual trabajan directamente en la mejora de la calidad de vida de las personas. En general, no trabajamos con empresas, en donde consideramos que allí, primero, cuentan con los recursos para poder costear algún trabajo, pero segundo, en general, aquí yo no quiero caer en un rotundo, pero el valor primario de una empresa tradicional no está en primer lugar la calidad de vida de las personas. Probablemente allí hayan otros intereses particulares, y en una tercera o cuarta derivada está seguramente mejorar el impacto de las comunidades. Aquí excluyo a las empresas B, a las cooperativas que, teniendo un carácter de empresa, tienen otros principios, ¿sí? ¿Cómo evaluar el aprendizaje de servicio? Bueno, aquí hay muchas formas de evaluar. Hay, desde el punto de vista de la calidad del proyecto, hay muchas pautas y rúbricas públicas también que ustedes pueden acceder. A nivel de curso, es algo que cada asignatura, cada equipo docente va definiendo de acuerdo a sus mecanismos de evaluación. Ahí tampoco hay una receta clara ni específica. Yo diría ahí la invitación es a remirar el sistema de evaluación en concordancia con esta innovación. ¿Qué iniciativas pueden ser catalogadas como aprendizaje de servicio? Bueno, todas aquellas que reúnan las características que dije al comienzo, desde el protagonismo estudiantil, desde la integración de objetivos de aprendizaje, desde la necesidad genuina, desde esta sociedad, universidad y comunidad, y finalmente teniendo una reflexión clara. Preguntas iniciales que ustedes se pueden hacer. Aquí ofrezco 5 preguntas. Recuerden que esta presentación se va a compartir después, entonces si no alcanzan a anotar la pregunta, pueden volver a revisar el video, pero son preguntas que nosotros ofrecemos en esta primera etapa de evaluar la factibilidad de implementar aprendizaje y servicio. Ahí están esas 5, no me voy a detener en ninguna. Simplemente para pasar a sus preguntas. Antes de pasar a las preguntas en sí, Manuel, me surgió una interrogante, disculpa que sea el que va a partir con esto, pero enseguida ya tengo la lista de las preguntas, pero que a lo mejor mucho nos puede estar ocurriendo, y claro, hacemos aprendizaje de servicio, nos insertamos en la comunidad, hacemos el proyectito y después me voy. ¿Cómo está el seguimiento de los proyectos? La gente queda abandonada, después quedamos solos. ¿Cuál es la relación universidad-comunidad posteriores? ¿Seguimos avanzando, seguimos con nuevos proyectos, sencillamente cultivamos la buena amistad? ¿Cómo ves eso? Excelente pregunta, Carlos, porque voy a hacer como un breve repaso de cómo fue ese proceso en mi universidad. Yo diría que los primeros años fue así, fue muy instrumental para poder responder al éxito de la experiencia. Nuestra preocupación estaba puesta en que se cumplan los objetivos esperados de aprendizaje, y lo que pase después, ahí veremos, es casi como que nos tapábamos los ojos. Yo creo que un poco responde a ese temor de tratar de controlar la variable que más cerca tenemos, que es justamente nuestro estudiante. Con el tiempo eso fue claramente un remesón. Las primeras investigaciones que nosotros hicimos justamente se abocaron a las comunidades, a preguntarnos qué estaba pasando allí. Generamos una rúbrica de calidad del servicio, y de ahí en adelante nuestra reflexión ha ido profundizándose. Si alguien quiere partir, ojalá pueda arrancar desde donde estamos nosotros, que es justamente esa pregunta. Hoy una de las cosas que nos parece clave es que sean las propias comunidades las que se empoderen respecto al concepto de aprendizaje y servicio. Qué mejor que sean las propias comunidades las que entiendan cuál es el valor que ellos tienen como formadores de futuros ciudadanos y ciudadanas. Qué distinto a la lógica. No es la lógica pasiva de recibir a los estudiantes y qué bueno que vienen porque nos van a ayudar, sino que decir, yo los voy a desafiar, primero con un gran problema, segundo porque nuestra comunidad sabe mucho también, hay muchos saberes que son ancestrales, que son territoriales, y esos saberes seguramente no son parte de la formación mínima curricular de una carrera o de una escuela. Entonces, cuando la comunidad también es parte de esa formación, cobra un rol distinto. Y lo tercero, y es ya lo más práctico, es que al menos desde el equipo en el que estoy yo coordinando, hay ya hace un tiempo
una dedicación importante a establecer lazos con las organizaciones. Es algo que cuesta muchas veces porque también van rotando las personas en las organizaciones, pero es una aspiración que tenemos desde ya mucho tiempo, en la que ojalá podamos tener la posibilidad en el corto plazo de tener menos organizaciones y afianzar mucho más proyectos colaborativos de mediano y largo aliento. Esa es un poco la aspiración que tenemos al menos nosotros. Vale, muchas gracias. Ahora sí vamos con las preguntas que han hecho nuestros participantes. ¿Cómo ha sido la experiencia en carreras del área matemática y o ingeniería? Voy a tratar de ser políticamente correcto, no sé quién hizo esa pregunta. Políticamente correcto, no ha ido pésimo. No ha ido pésimo, pésimo. A ver, en ingeniería ha ido mejor en el sentido de que existen experiencias. Ingeniería, hay un librito que yo no lo tengo acá, está en la universidad, que es específico sobre aprendizaje de servicio e ingeniería. Está en inglés, hay harta literatura en inglés en ingeniería, hay unas revistas especializadas en esto, o sea, información hay, pero voy a ser también honesto, también cuesta motivar a las facultades que son más grandes, en mi universidad es una de las más grandes, cuesta motivarlos desde el punto de vista de establecer ciertos mínimos a desarrollar permanentemente en el tiempo. Yo creo que son parte de una cultura en la cual les cuesta amarrarse a algo permanente, prefieren ir cambiando, modificando. Entonces, ingeniería, yo diría, es un caso interesante. Tenemos buenas experiencias, pero nos gustaría impactar mucho más. En una población, el curso de primer año que tiene Ingeniería la Católica son casi 800 estudiantes. Entonces, qué bonito sería tener allí una experiencia de este tipo. Pero claro, ellos hacen el análisis de que esa condición per se ya puede obstaculizar una experiencia de este tipo. Y así. En matemática, en cambio, hay una preocupación mayor, porque el análisis que ellos mismos hacen es que su propia malla curricular no les permite encontrar un espacio para vincularse con el medio, lo que a mí me parece francamente complejo. Son conscientes de eso, pero de ahí a tomar acción yo creo que hay un paso más allá. Yo, al menos son justamente quien haya sido la pregunta, quien haya hecho la pregunta dio al clavo con al menos 2 unidades que me parece que necesitan hacer una reflexión profunda sobre su formación en esta índole. No quiero decir que sea ni buena ni mala, simplemente que al menos en esta lógica no suelen calzar tan fácilmente. Gracias. Bueno, la segunda pregunta dice, la problemática, en el caso planteado, de encuesta, ¿quién la selecciona? ¿Cómo? Perfecto. Mira, uno de los aprendizajes que hemos tenido en el tiempo es que es bueno tener una comunicación previa con las organizaciones, por un lado para transparentar cuáles son los cursos, las asignaturas que tienen el componente aprendizaje de servicio, y con esa información disponible ellos puedan levantar proyectos, o puedan decir, mira, para estos cursos nosotros tenemos un requerimiento. Eso nosotros lo canalizamos a través de un formulario que luego hacemos disponible a los equipos docentes. Eso no siempre es tan automático como nos gustaría, entonces a veces tenemos que escribirle nosotros directamente a los equipos docentes respecto a desafíos que están allí presentes. No todos los requerimientos de las comunidades son tomados por un curso, eso yo diría que es una debilidad, al menos que hemos visto, que queremos mejorar, quizás vinculándolo con otra oferta que existe en la universidad, prácticas profesionales, algunas tesis. O sea, yo creo que ahí también hay una responsabilidad nuestra, si es que levantamos temas de las comunidades, poder asumir la responsabilidad de decir, darle una respuesta, ¿sí? Y si no fuera un curso de aprendizaje de servicio, a lo mejor hay otra institución incluso, por eso hay una red, pero hay instituciones que a lo mejor tienen la posibilidad de vincularse. Yo creo que aquí la competencia no es un valor que al menos aspire a esta metodología, si no es colaborar, no lo hacemos. O sea, no hay forma alguna de emparejar la cancha si no lo hacemos colaborativamente. Por tanto, hoy eso lo hacemos así. Hay equipos docentes que ya cuentan con alianzas permanentes, que yo diría es el modelo más ideal, en donde las carreras se preguntaron qué instituciones, organizaciones son las más adecuadas, hicieron esa búsqueda, establecieron acuerdos y esos convenios de colaboración han ido permaneciendo en el tiempo. Eso al menos es una buena práctica porque asegura permanencia en el tiempo. Vale.
La tercera pregunta de un amigo que nos visita en todos nuestros webinars, que es de Venezuela, nos dice, ¿cómo manejar estas interesantes experiencias de aprendizaje y servicio durante todo el trayecto de profesionalización universitaria? Si en la mayoría de las mallas curriculares, las prácticas se ubican solo en los 3 últimos semestres. Yo creo que ahí hay una... es que ocurren muchas variables. Hay áreas disciplinares que son mucho más susceptibles y tienen una mayor sensibilidad también a hacerse estas preguntas que son bien de fondo. Y hay otras, en cambio, que tienden a resguardarse en los espacios más protegidos que tienen. Entonces miran, se dan vuelta, miran su currículum y dicen, yo ya tengo mis prácticas. O sea, ya se vinculan con la escuela, ya tienen un nexo asegurado. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que agregar una actividad adicional? Y otras que en cambio hacen la reflexión y hacen una transformación profunda, y ahí aseguran experiencia en los primeros años. Yo creo que aquí tampoco hay recetas, ustedes podrán ver que seguramente son muy pocos los casos en donde viene un mandato desde arriba y nos dice, ahora todas las carreras tienen que ser, y con este paraguas, y con estos lineamientos, porque eso sabemos que al menos en nuestras culturas es muy fuerte. Al menos venimos saliendo ya hace un par de décadas de un sistema político donde nos tenían súper amarrados y nos decían lo que teníamos que hacer. Yo creo que salir de eso implicó también mucha autonomía en el liderazgo de las decisiones, que me parece que es correcto, pero también no puede ser algo que esté absolutamente alejado a lo que aspira una universidad o a lo que aspira un colegio. Y en ese sentido, mi invitación es que sean persuasivos. Eso es parte de lo que es parte de la artesanía de coordinar un proyecto de este tipo. Sean capaces de permear la institución. Hay muchos ejemplos, yo les podría dar mucha información de gente que movilizó desde una experiencia a un colegio completo y terminó presentando en el Vaticano su experiencia, que es la Eugenia, y así otros casos de docentes que han ido consiguiendo espacio y ganando territorio en sus mallas curriculares. Es difícil, por supuesto, pero imposible no lo es. Perfecto, gracias Manuel. La siguiente pregunta dice, hay muchos elementos que veo en común entre el aprendizaje y servicio, las comunidades de aprendizaje y la vinculación con el medio. Agradecería, si corresponde, la diferenciación entre ellas. Y ya la hace una colega de nuestra universidad, María Fernanda. Gracias, María Fernanda. Bueno, sí, pues efectivamente hay puntos comunes y hay otros que lo distinguen. Yo diría que si nos concentramos al menos en la propuesta que yo planteo, que insisto que no es la única, por eso que de repente torna a parecerse, lo curricular es clave. O sea, ahí hay un elemento que es importante y que no siempre las experiencias de vinculación con el medio tiene por propósito permear lo curricular. No digo no siempre, porque hay instituciones que sí lo tienen. Yo estuve en otra institución en donde estábamos alojados en el área de vinculación con el medio, y allí la preocupación no era tanto lo curricular, sino que el medio, y asegurar relaciones recíprocas de aprendizaje y de ganancia, si no lo quisiera llamar así. Bueno, yo creo que ahí hay una distinción que es bueno aclarar. Yo creo que el aprendizaje servicio es un enfoque que puede permear. Yo trabajo hoy en una vicerrectoría académica, pero también he visto que el aprendizaje de servicio está puesto en vicerrectoría de vinculación con el medio y tiene exactamente la misma definición. Y en ese sentido yo diría, no son distintas, simplemente que el punto de partida es el diferente, ¿sí? Pero seguramente los propósitos son bastante similares, y en eso yo diría, más que competir, es busque el lugar donde mejor acomodo tenga esto para su institución. Y en el caso de las comunidades de aprendizaje, o incluso otras, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en desafíos, son bastante similares. Yo diría que aquí lo distintivo del AMAS-S es que trabaja directamente con desafíos reales de comunidades. Hay otras metodologías en donde trabaja con desafíos reales, pero no necesariamente que emergieron de una comunidad o una organización. Hay metodologías que, no sé, se preguntan sobre el calentamiento global, que es un problema real, ¿sí? Pero no necesariamente lo presentó una comunidad inmediata, ¿sí? Sino que simplemente es un tema que está allí, que el curso trabaja sobre esa problemática, que culminará con un video motivacional que nos haga ser mejores personas, pero ese proyecto concreto no tiene una contraparte al cual yo diga, mira,
esto fue fruto de una construcción colectiva con esta comunidad. Entonces, hay distinciones que son mínimas en algunos casos, pero que si las podemos entender bien con profundidad, podemos perfectamente utilizarlas después en el lugar donde más acomode. Yo siempre insisto, como que a mí me gusta esto, yo he trabajado siempre en aprendizaje y servicio, no creo que sea la gran metodología de la vida, yo invito a que la tomemos como una más, pero si la vamos a hacer, la hacemos a fondo con un sentido pedagógico importante y de transformación social, y no simplemente porque nos acomodó en un determinado año o semestre. O sea, yo creo que ahí las distinciones nos sirven, pero lo demás, hay muchos puntos comunes. Muy bien. La siguiente pregunta, aprendizaje más servicio, ¿responde directamente a la importancia que deben tener las instituciones en vinculación con el medio? Mira, me ha tocado también, gracias a la red de aprendizaje y servicio, ver muchas intenciones. También he visto malas intenciones. Voy a poner el ejemplo contrario. Intenciones que solo simplemente por la acreditación querían tener aprendizaje y servicio. Yo creo que esa mirada utilitarista no la comparto en absoluto. Yo sé que los que están aquí tampoco lo comparten, pero existe. Existe. Y hay instituciones que aspiran a tener esto simplemente porque les da más ranking a la hora de acreditarse. Ese tipo de prácticas, que son la opuesta a la que al menos yo aspiro, seguramente puede haber ahí una intención distinta, pero lo que yo más frecuentemente he visto es que hay una decisión genuina de querer incidir en la formación del estudiantado, en la transformación social, pero sobre todo en coherencia con lo que es la institución. Eso es clave. Yo creo que es bueno también remirar los principios, los valores que cada institución tiene, sea católica o no sea católica, porque también hay muchos valores y principios que tienen instituciones laicas, que si uno mira en profundidad cómo eso lo están llevando a cabo, seguramente no hay mucha respuesta. Y ahí el aprendizaje de servicio, si tiene cabida, por supuesto que puede ser una alternativa. Lo de la vinculación con el medio yo creo que es una de las tantas posibles. Hay otras vertientes también en donde el aprendizaje de servicio puede tener una respuesta. No es la única, pero es también. Acá consultan sobre instrumentos de evaluación de aprendizaje y de servicio. ¿Dónde se pueden encontrar? ¿Qué bibliografía puede sugerir? Sí, voy a sugerir dos sitios que a mí me gustan mucho porque ofrecen una perspectiva distinta. Es el primero, el sitio de CLAIS, lo voy a anotar acá en el chat. Este es, que de paso, CLAIS, el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio, la próxima semana tiene un seminario internacional sobre esta materia, con inscripción gratuita, que pueden ingresar a su sitio y pueden desde ya registrarse aquellas personas que quieren seguir indagando. Ahí hay mucho material compartido y entre ellas, gracias Bernardita, en donde pueden encontrar temas de evaluación. Y el segundo es español, que a mí me gusta también bastante, que es Cérvicas, es de Bilbao, es una fundación que a diferencia de otras experiencias aglutina las iniciativas de otras universidades, y Cérvicas también ofrece muchas guías y materiales donde ustedes pueden encontrar. España particularmente, que en educación superior y educación escolar partió más tarde con esto, hoy por ejemplo ya cuenta con un premio nacional de aprendizaje y servicio a nivel escolar, cosa que alguna vez en Chile hubo, el 2006 hasta el 2009, y que luego eso finalizó. Yo creo que aquí hay una oportunidad también de mirar qué están haciendo otros países, cuáles han sido sus avances. Yo creo que en Chile, como resumen de esto, en educación superior tenemos mucho avanzado, pero a nivel escolar estamos muy al debe. Uno se encuentra con muy pocas experiencias y yo creo que allí hay un desafío como país. ¿Cómo hacemos que esto también sea parte de la formación inicial de nuestro estudiantado? Gracias. La siguiente pregunta es con respecto a los resultados en el campo de acción en la comunidad. ¿Las asignaturas anuales tienen mejor planificación y mayor impacto que las semestrales? Claro, la dimensión temporal siento que es un factor clave. Lo semestral no siempre ayuda porque está comprimido todo entre marzo, junio, julio, luego agosto, diciembre. Evidentemente que la dimensión temporal invita a pensar de que hay más holgura para planificar y ejecutar,
No siempre es así, no siempre es así, hay experiencias muy buenas que ocurren en un tiempo muy acotado, semestralmente, y funcionan muy bien, y otras que a nivel anual funcionan muy mal. Hay de todo. Yo creo que acá lo que hay que buscar es, si bien considerar siempre esa dimensión temporal, es buscar la coherencia en la planificación del proyecto. O sea, a la medida que la planificación sea coherente con los propósitos académicos y sociales, independiente del tiempo, debiese funcionar bien. Debiese, digo, porque hay muchos factores que también inciden. El nivel de avance curricular del estudiantado, el nivel de complejidad que tenga la comunidad, los horarios en los que ocurren los encuentros. Cuando esto era presencial, hay comunidades en donde solo se puede participar los fines de semana, porque durante la semana la gente trabaja o tiene otros compromisos. Y esas dimensiones hacen que muchas veces los proyectos se caigan también, porque no compatibilizan horarios, o las distancias también. Hay comunidades que están realmente alejadas y que cuesta muchísimo llegar allí, entonces hay muchas variables que juegan a favor o en contra. Uno tendría a pensar, insisto, con estos cierres de que más tiempo favorece, no siempre así, pero claro que es una dimensión que uno puede tomar en consideración. Perfecto. Hay una pregunta también que es muy, muy real, sobre todo en las instituciones que tienen menos recursos para poder implementar esto. Dice, ¿cómo puede la comunidad buscar aprendizaje-servicio cuando está en búsqueda de proyectos que financien sus iniciativas? No sé si estoy entendiendo bien la pregunta, voy a responder lo que estoy entendiendo. Perdón, perdón si no estoy respondiendo lo que esperaba la persona. Pero muchas veces esto es interesante, hay fundaciones en donde presentan iniciativas de aprendizaje-servicio que se toman el tiempo de trabajar durante todo un semestre para un resultado, cuando podían ellos conseguir financiamiento con una empresa, por ejemplo, y resolverlo más rápido. Hay un ejercicio súper interesante ahí que no voy a dar nombres, pero instituciones que optan mayoritariamente por gastar tiempo, entre comillas, en demorarse más para obtener un resultado, versus tenerlo más rápido, porque ven mucho más valor en formar a un grupo de estudiantes en una temática concreta que responder rápido a su desafío. Y al revés, estudiantes o profesores que, teniendo proyectos en donde ellos pueden conseguir recursos, o porque ya tienen adjudicados proyectos con recursos, prefieren optar por desestimar que ese dinero puede ser útil para el proyecto y concentrarse en los propósitos más genuinos pedagógicos. Yo creo que quienes están en esto, no me ha tocado ver muchos casos distintos a lo que voy a decir, pero en general es gente que tiene un sentido muy profundo sobre lo que significa la educación, un sentido en donde va mucho más allá de poner una calificación o responder a una programación. Aquí hay una señal clara que muchas veces dan casi a contracorriente de lo que se espera de lo que es la formación, y en ese sentido, en general, no ha incidido tanto un tema económico, sino que más bien incide en otras variables para que un proyecto funcione. Si por aquí en esta sala hay alguien que ya esté haciendo aprendizaje de servicio, sabrá muy bien que no hay mayor retribución económica por hacer esto, en general, sino que más bien la retribución está en ver los resultados que se obtienen a nivel del estudiantado, como también a nivel de las comunidades. Yo diría que ahí está el gran valor de una metodología de este tipo. Muy bien. Acá tengo una última pregunta que está terminando de llegar. Dice, ¿cómo decido iniciar aprendizaje de servicio en mi docencia? ¿Primero debo buscar al socio comunitario? Mira, yo creo que lo primero es seguir indagando en ejemplos, seguir indagando en guías concretas. Bueno, por ahí se compartió en el chat el sitio web nuestro del Centro de Desarrollo Docente de la Universidad Católica. Ahí nosotros tenemos las dos guías de implementación, tanto en curso como en la implementación en una carrera. Son las mismas guías con las que trabajamos con nuestros profesores y profesoras. O sea, no hay ninguna cosa oculta. Eso somos, absolutamente desnudos. No funciona, ya es otra cosa. Pero a partir de esa guía es que
yo invito a que puedan hacerse el mismo ejercicio que hacemos nosotros, las mismas preguntas, que puedan completar las mismas fichas iniciales, y ahí se pregunten si es que la asignatura tiene las condiciones o no para hacerlo. Teniendo ese marco ya más o menos definido, yo ahí invito a que se puedan contactar con alguna comunidad, y les aseguro que la comunidad les va a cambiar todo el proyecto inicial. Y me parece sano, porque yo creo que en la medida que esto, ocupo harto esta palabra, pero los proyectos son vivos. Entonces, en la medida que eso va mutando en otra cosa interesante, creo que hace más sentido para las partes. Si es distinto, en el fondo, si la comunidad se acerca a ti y tú no tienes idea de lo que es aprendizaje de servicio, creo que también es válido, y creo que también es un camino que podrían juntos recorrer. Yo creo que aquí, más que una receta, vuelvo a insistir, es el sentido de hacer esto, ¿sí? Entonces, a menos que se le esté a usted exigiendo que haga aprendizaje de servicio, entonces yo creo que ahí tiene que tomar un curso de formación, que ahí existen, pero no sé si es la mejor manera de entrar a este tema, como de manera obligada. Estamos muy de acuerdo en eso, Manuel. Una consulta, así como sugerencia desde el punto de vista de lo curricular, a propósito que las universidades se ven sujetas a estos procesos de acreditación. Hay líneas que necesariamente tienen que ser acreditadas, hay áreas institucionales que tienen que ser acreditadas. Una buena experiencia, una buena práctica para poder inducir la reflexión en las carreras, en los departamentos, para poder implicar el aprendizaje y servicios dentro de la organización curricular, dentro del mapa curricular, cuáles uno podría incidir, cómo podría buscar, cómo podría identificar, de modo que después sistemáticamente se institucionalice y ya que esto radicado como el deber ser de la carrera. Bueno, tú apuntas a una pregunta que es justo el ejercicio que nosotros hacemos, la institucionalización, que es preguntarnos por la esencia de la carrera, básicamente. Yo creo que ahí uno también puede caer en la tentación, no ha pasado, carreras que no quieren hacer el proceso de institucionalización que nosotros estamos proponiendo, lo único que quieren es decir, ya, ¿qué cursos? Como que la primera reunión es con la carta así en la mesa, como, ya, ¿qué cursos de los que están aquí? Entonces, no, espérate, esta decisión la vamos a tomar después de un año. O sea, tomémonos un año completo, y ahí se abruman, ¿ah? Pero es verdad, tomemos un año completo para reflexionar si es que queremos hacer esto o no. Si es que ustedes lo ven sensato hacer, qué habilidades, qué competencias quieren desarrollar, si ustedes consideran que esto va a aportar a la acreditación, eso es parte de los elementos que uno pone en juego antes. Entonces, hay decisiones que van mucho más de fondo que solo marcar un curso o solo capacitar a un equipo docente. Entonces, entender esa lógica más profunda del punto de vista curricular y de una carrera, creo que es clave para hacer sintonía, para subir a la mesa también al estudiantado. Yo creo que nuestros estudiantes son un valor incalculable, un patrimonio vivo, y hay que también trabajar juntos con ellos y con ellas para poder tomar las mejores decisiones. A veces uno piensa que porque tiene el poder de tener curricularmente una decisión, va a incidir de manera súper positiva al estudiantado, y no, de repente lo perjudica, ¿sí? Un cambio curricular podría perjudicar la formación. Entonces, si no tenemos también desde el punto de vista de ellos la voz que puede aportar y que puede aportar muchísimo, creo que también nos caemos. Hay muchas cosas que se pueden hacer colectivamente, con tiempo. Yo ahí la invitación por experiencia es que se tomen ese tiempo, que lo analicen muy bien, porque de lo contrario podríamos tener la tentación de simplemente hacerlo porque lo escuchamos por allí y sonó, tenía onda, y dije ya, lo voy a hacer. No, esa experiencia va al rotundo fracaso.